Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 138. La lectura de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 42, versículos 6 al 9. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y le dijo: espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. Ayer quedamos en el momento en que Jacob mandó a sus 10 hijos mayores a buscar comida a Egipto. Aquellos muchachos bastante adultos que no reaccionaban ante la necesidad imperiosa de procurar alimento, fueron enviados por su padre ante la noticia que en Egipto había alimento para comprar. Cuando llegaron a Egipto, después de unos cuantos días de camino, fueron ante el señor de aquella tierra en busca de alimentos para comprar y llevarlos a Canaán. Al llegar a la presencia del señor de Egipto, se inclinaron de tal manera que sus cabezas tocaban el suelo. Ninguno de ellos se dio cuenta que ese señor era José, pero José los reconoció apenas los vio. ¿Qué habrá pasado por la mente de José? ¿Cómo le debe haber afectado poder ver a aquellas personas que no solo lo trataban muy mal, sino que habían planeado matarlo y que finalmente lo vendieron como esclavo? Ahora las posiciones estaban totalmente invertidas. Ahora él era el Señor. Él era el que tenía el poder y no sus hermanos. Cualquiera podría haber pensado en que era una oportunidad que Dios le estaba dando para poner las cosas en su lugar y castigar a sus hermanos por la tan terrible forma en que se comportaron con él. Pero esa no es la forma de pensar de Dios ni la de José. Podemos entender que José indudablemente ya había perdonado a sus hermanos, si no es muy difícil poder estar frente a ellos sin un ánimo de querer hacer justicia. Claro que ese perdón es verdadero cuando lo ponemos en mano de Dios y no solo por un impulso personal, pues este se puede alterar por cualquier cosa que suceda y nos haga arrepentir. La posición que ellos adoptaron delante de José trajo a la memoria de él lo que había soñado más de 20 años atrás. Ahora no solo entendía el significado de ese sueño, sino que además podía saber por qué Dios se lo había dado. Dios en su momento no estaba diciendo que iba a ser sobre sus hermanos, sino que cuando eso se concretara tenía que tener en claro que a pesar de las dificultades que tuvo que pasar para llegar hasta ahí, Dios siempre estuvo presente y permitió aquellas cosas para prepararlo excelentemente. Ahora, él tenía que poner en práctica todas esas cosas que aprendió. Estaba administrando Egipto pensando en las personas y no centrando su mirada en el grano, aunque no podía descuidar esto último. Pero ahora también tenía una prueba muy importante y tenía que ver con dejar atrás todo lo que había sido maltratado y sufrido y dejar que Dios tome todo eso y lo arroje a lo profundo del mar conjuntamente con nuestros pecados. El sueño que vuelve a su mente lleva su corazón al tiempo donde estaba pasando la peor época de maltrato.
Era suficiente para traer a su mente la amargura y desánimo y hasta la melancolía de poder estar junto a su amado Padre. Pero al poder verse frente a un espejo, poder notar que Dios le había avisado 20 años atrás a lo que iba a llegar, que hoy era una realidad, tenía que ser el aliento y la fuerza de que Dios había realizado su plan en él. Dios había ayudado para que todo eso se pudiera concretar, y eso era mucho mejor que todo lo demás. Dios había reconocido a un siervo fiel y lo había puesto en alto, y ese siervo era Él mismo. Es hermoso ver el efecto que tiene en la vida la persona de Dios cuando ocupa el lugar que debe ocupar, y eso depende de nosotros. La historia de José está llena de hermosas enseñanzas de cómo Dios quiere guiar la vida de cada una de las personas que le permiten obrar dentro de sus corazones. Pregunta para el día de hoy: ¿qué lugar ocupa Dios en nuestras vidas? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque tú quieres llenar mi vida de bendiciones preciosas. Ayúdame a poner mi corazón en ti sobre todas las demás cosas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.